Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros en Sanidad para el Alma. Te saluda Nelcy Rossi. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra que va a ser en esta hora compartida. Gracias por la palabra que es poderosa, que es espada, es como espada de dos filos. Señor, que esta palabra penetre al corazón y haga, Señor, todo el efecto que tú, Señor, has planeado, que has destinado. Así como tú, Señor, la has enviado con poder, asimismo, Señor, tenga un efecto poderoso en los corazones. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a continuar con el perdón. El tema es amplio, sí, lo sabemos, es muy amplio. Entonces vamos a mirar una parte de este tema y es la importancia del perdón. Supremamente importante es el perdón para cada uno de nosotros. Miremos que Mateo 6, versos 14 y 15. Señor Jesús dice: si perdonas a los que te ofenden, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Esa es una importancia que vemos aquí en el perdón, una importancia que se resalta porque el mismo Señor Jesucristo le está diciendo: si perdono las ofensas, nuestro Padre Celestial nos perdonará a nosotros. Pero si nos negamos a perdonar, dice el verso 15, Mateo 6:15, si nos negamos a perdonar a los demás, nuestro Padre Celestial no perdonará nuestros pecados. ¿Por qué es importante el perdón? Porque también el perdón nos regala perdón. Yo doy perdón, yo recibo perdón. Perdono a los que me han ofendido, perdono a los que me han causado algún mal y yo recibo el perdón de Dios. Esa es una condición que el Señor nos coloca para poder perdonar nuestros pecados. El pecado no se otorga por justicia, se otorga por amor y misericordia. Decimos, Él no se lo merece. No es porque se lo merezca. Nosotros no merecíamos el perdón de Dios. Él lo ha hecho por misericordia. Y asimismo nosotros perdonamos a los demás. Yo estaba empeñada en no perdonar, me resistía a perdonar porque yo consideraba que esa persona no merecía mi perdón. O sea que yo me consideraba mejor o mayor que esa persona, aún que Dios, porque Dios nos perdona todos los pecados. Esto es bastante delicado. Partamos del hecho de que no perdonar es pecado. Si yo no perdono, yo estoy en pecado. Si tú no quieres perdonar, tú estás en pecado. Y esto trae consecuencias. Santiago 4:17 dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Por qué perdonar? Es algo bueno que Dios determinó y nos dijo que deberíamos hacerlo. De modo que si tú no quieres perdonar, estás en pecado. Yo no quería perdonar, yo estaba en pecado. No solamente pecar es matar, robar, prácticas aberrantes, inmoralidad sexual. No solo esto es pecado, es también dejar de hacer lo bueno. Y el Salmo 66:18 dice la palabra: si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Pero Dios escuchó. Él prestó oídos a mi oración. Cuando encubrimos el pecado, no prosperamos. Cuando nosotros atesoramos la falta de perdón, cuando nos resistimos a perdonar, estamos atesorando en el corazón un pecado del cual tenemos que ser libres. ¿Y cuándo? Cuando nosotros cedemos y nos humillamos y decimos: perdón, decido perdonar aunque yo no sienta hacerlo. Y hay una ley del perdón, que es la ley del reino. En el Antiguo Testamento era la ley del talión, ¿verdad? La ley mosaica decía ojo por ojo, diente por diente. Pero cuando Jesús vino, nos enseñó una ley diferente. La ley del reino de Dios, que cubre multitud de pecados, justamente la que necesitamos para ser perdonados. Yo no quería humillarme cuando fui abandonada. Me era más fácil decirle a Dios: cambia el corazón de mi esposo, que decirle: reconozco mi orgullo, Señor, reconozco que no quiero perdonar. Y mira, tal vez tú tienes o has tenido las luchas parecidas a las que yo tuve. Yo asociaba el perdón con la justicia y decía: eso no es justo.
Me decía mi madre espiritual comenzando mi vida cristiana en el año 1990, tú debes perdonarlo. Yo le decía, ¿y tú no sabes lo que me hizo? Entonces le daba una lista a ella para que esa lista a mí me justificara. Lo que estaba haciendo con esto era endureciendo más mi corazón. Más cuando yo iba a las Santas Escrituras y me miraba en este espejo y me dejaba lavar por el agua pura de la palabra, el Señor comenzaba a limpiarme sin darme yo cuenta. Yo seguía estudiando, seguía escuchando la palabra de Dios y no sabía que el Señor estaba limpiando mi corazón, sanándolo de ese resentimiento, de ese odio y del orgullo que no me permitía a mí ceder. Él no merecía mi perdón, entonces yo no lo perdonaba y seguía, pero seguía orando y leyendo las Santas Escrituras. Eso era lo que Dios estaba utilizando para sanarme. Cuando nosotros nos resistimos a perdonar, quedamos aprisionados, estamos como encerrados en una celda y hay un beneficio del cual nosotros no deberíamos privarnos, porque nosotros al perdonar, primero somos perdonados. Segundo, quiero mencionar, cuando nosotros perdonamos, Dios escucha nuestras oraciones. Tú te has hecho preguntas, bueno, ¿por qué Dios no responde mi oración? Sabes, incluso hay testimonios de sanidades que se han producido gracias al perdón. Y también se conoce de casos de personas que están enfermas porque no han perdonado. Son estos los casos que tú puedes encontrar incluso en la misma palabra. Dice, bueno, son muy pocos esos casos. Se conoce de esos casos de manera natural, pública, que hemos oído de hombres de Dios, han orado por alguien es sano y cuando le dice, mira, tú tienes que perdonar, vuelve otra vez a su mismo estado. Tus oraciones van a ser respondidas. Para eso primero decide perdonar. No es un sentimiento el perdón, no es un sentimiento. Si fuera un sentimiento, entonces tendríamos razones justificadas para no perdonar. Porque ¿quién siente? ¿Quién se siente feliz? Yo lo voy a perdonar, él me hizo daño, me ofendió, hizo cosas terribles en mi vida. Pero yo siento gozo. No, tú no sientes gozo, no sientes alegría. Hacerlo, perdonar, no. Es una decisión de valor. Pero puede más el amor de Dios en nosotros que esa resistencia, que esa dureza. Eso se rompe en el nombre de Jesús. Leamos Marcos 11:25. Dice la Nueva Traducción Viviente: cuando estén orando, primero perdonen. Perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Estamos orando y sabemos que alguien tiene algo contra mí. Tú dices, bueno, yo lo perdono, yo no le hice mal tampoco, pero Él es el que está molesto conmigo. Aún así, aunque tú no hayas sido la persona que haya causado el mal, también tú le perdonas. A veces es la persona la que te ofendió a ti, otra vez tú eres la persona que has ofendido. En todo caso debemos otorgar el perdón y debemos también reconocer que hemos ofendido e ir y pedir el perdón. Eso también es más duro. A veces decimos, bueno, yo voy a perdonarlo aunque no lo sienta, pero ahora ve tú y pídele perdón. Pero es que fue él el que me ofendió. Aún así, tú vas a ser libre cuando vas y le pides perdón. Y es que si tú estás orando, debes primero perdonar. Dice Marcos 11:25. Voy a decirle, Señor, escucha mi clamor, mira mi situación, te estoy pidiendo por esto y por aquello. Señor, por favor, por la sanidad, por la economía. Señor, por mi diligencia. Señor, mira el empleo, mira mi familia, mira mis hijos. Señor, mira esta situación. Dice, pero ¿qué hay en tu corazón? El Señor está viendo nuestro corazón. Cuando Abel y Caín presentaron la ofrenda, dice que el Señor miró su corazón y después miró su ofrenda. Él está mirando tu oración también como una ofrenda, pero está mirando tu corazón para examinarlo. Está mirando tu oración, como una ofrenda, pero está mirando tu corazón para examinar qué hay dentro de él. Si tu corazón está libre, está limpio, no guarda rencor, no guarda resentimiento, has perdonado o decides perdonar, entonces presenta tu ofrenda en esta hora. Presenta tu oración como un incienso que se eleva al cielo y el Señor lo recibe como un olor fragante. Esa es la mejor ofrenda. Tus oraciones. Y no siempre la oración es pedir y pedir, sino también acercarnos a Dios, porque orar es hablar con Dios. Yo me quiero acercar a Dios, pero yo no he perdonado a aquellos que me ofendieron. El Señor no me escucha. Es triste, ¿verdad?
que yo quiera hablar con Dios, pero a causa de mi falta de perdón, mi resentimiento, el negarle a otro el perdón, esto me es una barrera para acercarme a Dios. En Isaías 59:2 el Señor dice: son tus pecados los que te han separado de mí. A causa de tu pecado yo me he alejado y ya no te escucharé. El pecado del cual habla aquí el Señor es no perdonar, hacer males. Dentro de los muchos pecados, mencionemos allí el no perdonar, porque ya dijimos que no perdonar es pecado. Entonces, tus pecados, incluyendo el no perdonar, no nos vamos a referir a los otros pecados, porque nos estamos enfocando en el perdón, la importancia del perdón en nuestra vida, para que podamos tener comunión íntima con el Señor, para que podamos nosotros ser perdonados y para que podamos ser escuchados por Dios cuando nos acerquemos a Él. Cuando tú estás enojada con tu esposo, o tú, hombre, que estás enojado con tu esposa, que no la has perdonado, ¿será que pueden tener una comunicación? ¿Será que pueden dialogar? Lo primero que se rompe es la comunicación. Tú estás resentido con ella o ella contigo. Lo primero que se rompe es la comunicación. Ya no pueden hablar, no se pueden tratar. Eso sucede con Dios también. Proverbios 28:13 dice que no le irá bien al que oculta sus pecados. El no perdonar tú no lo puedes ocultar, pero si tú confiesas tu pecado y te apartas, alcanza misericordia. El pecado del no perdón. ¿Cómo puedes tú alcanzar misericordia? En el momento en que decides perdonar. Sencillo. Efesios 3:20-21. Quiero citar este texto para concluir el capítulo de hoy, diciéndole a Dios gracias y dándole a Él la gloria, porque Dios me ayudó. Dios me ayudó a perdonar. Dios me hizo libre de ese flagelo, de esa amargura que había dentro de mí y de la depresión que yo tenía a causa de resistirme a perdonar. Le pedí a Dios algo, me respondió de una manera mucho mejor, y ahora en Efesios 3:20-21 puedo decir que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.